Algo no ha cambiado de la filosofía desde Sócrates para acá. Y es que nosotros sabemos que no entendemos, los filósofos. Somos los únicos que sabemos que no sabemos, que no entendemos. Y que tenemos el valor de hacer las preguntas incómodas. Las demás disciplinas, San Lukács lo dice en Historia y Conciencia de Clases, la ciencia moderna tiene que limitar su campo de estudio para poderse especializar. Que no creo que haya una esencia humana más allá, o sea, una esencia real y luego la interacción con los demás sea algo falso. Yo creo que la interacción con todos es nuestra realidad y nuestra realidad depende justo del rol que estamos jugando en este conjunto, en estos espacios sociales en los que vivimos. Tú ya no puedes decir que no estás de acuerdo, porque tú firmaste eso, tú te comprometiste, y entonces esto que estás haciendo es ilegal, es incorrecto, y puedes acudir a una serie de instancias para exigir, ¿no? Y le da legitimidad a la lucha social. Entonces, muchas luchas sociales contemporáneas están en el marco, se enmarcan en los derechos humanos porque el Estado se ha comprometido con los derechos humanos. En Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Filocharlando. El día de hoy nos estamos de gala con el maestro Amílcar París Mandoki. ¿Qué tal, Amílcar? Hola, Miguel Ángel. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero también ha sido una charla que se ha ido postergando por algunas diferentes situaciones, pero finalmente hemos llegado a la fecha pactada. Y bueno, agradecerte públicamente por la paciencia también que nos tuviste para grabar. Para quien no ubiquen a Amílcar, que no creo que esto suceda porque él es un top de un influencer del mundo de la filosofía y es un youtuber súper pro, les platico un poco de quién es para que vean, bueno, más allá de esta cara conocida de YouTube. Él es ingeniero en sistemas computacionales por el TEC de Monterrey, aquí en México. Es también licenciado en filosofía y maestro en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Actualmente es profesor del Centro de Estudios Filosóficos y también es profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Particularmente da las clases de Historia de la Filosofía y Filosofías del siglo XXI, y en algún tiempo dio la divertida clase de Metodología de la Investigación, así que es un estuche de monerías en ese tipo de formación. También es investigador del Programa de Derechos Humanos del UNAM, algo de lo que vamos a entrar un poquito más a detalle sobre esta faceta no tan conocida de él, pero que es muy relevante, sobre todo en su perfil académico. Y bueno, lo que es más ampliamente conocido, que es desde mayo del 2020 inició su canal Filosofía de la Historia, un canal de YouTube con muchísimos seguidores ya, y con muchísimo alcance y con una particularidad forma de enseñar que hace que la filosofía de la historia, que hace que adentrarse al mundo de la filosofía no sea ni tan aburrido ni tan achoncante, sino que nos permita como indagar. Entonces, a partir de ello, y de nuevo agradeciéndote pues el espacio, Amílcar, te pregunto, ¿de dónde eres? Yo nací aquí en la Ciudad de México, nací acá en el centro, viví casi toda mi juventud en el sur de la Ciudad de México. Ahorita vivo más al centro, pero sí soy chilango, pequeño. Oye, Amílcar, quizá, bueno, si nos escuchan en otros lados, Ciudad de México lo ubican como la capital de México, pero algo que nos puedas platicar sobre Chilangolandia y decir, por esto es que a lo mejor tienes que visitar la Ciudad de México. ¿Cómo nos enamorarías de la Ciudad de México? Creo que entrevistaste a Juan Felipe de Café Kioto, ¿no? Entonces, a Juan Felipe lo llevé a Las Trajineras. Ese es el lugar al que hay que ir aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, yo creo que lo que tiene México que ningún otro país tiene es la comida. La variedad gastronómica
que tenemos en este país es como ninguna, ¿no? Y en la Ciudad de México, pues, y tienen, o sea, llegan, hay de todo, está de toda la región, hay algún restaurantito, hay algún lugarcito, que hay. Entonces, comer acá, si les gusta la comida, México es el lugar al que hay que ir. O sea que casi casi el mensaje es rompe la dieta si vienes a visitar México, ¿no? Sí, sí. Literal. Oye, Ablica, estamos en Filocharlando, estás en Filosofía en la Red y eres filósofo. Entonces, la pregunta que casi el 99.9% de los filósofos nos llegamos a hacer en algún momento, ¿quién eres? ¿Qué define a Ablica Paris Mandoki? ¿Qué me define? Híjole. Pues como soy marxista, tengo que decir que lo que me define es el conjunto de las relaciones sociales. Entonces, es el conjunto de las relaciones sociales en las que participo. Mis amistades, mis relaciones familiares, mi novia, mis relaciones con mis alumnos, mis relaciones con mis colegas en el trabajo, ¿no? Ese conjunto de relaciones sociales es lo que me parece que me define. Y creo que ese conjunto de relaciones sociales es un conjunto dinámico, ¿no? Las amistades cambian, las relaciones cambian, evolucionan, y entonces, pues digo, la verdad es que en ese sentido, para responder esa pregunta, le tendrías que preguntar, ¿no?, a cada una de estas personas con las que me relaciono, quién soy, ¿no? Si soy un buen profesor, me gustaría pensar que soy un buen profesor, me gustaría pensar que soy buena pareja, me gustaría pensar que soy buen amigo, ¿no? Entonces, creo que buen compañero de trabajo, creo que eso es lo que me define. Oye, ahorita que hablas de esto de las relaciones, ¿qué tanto calza o no la idea esta de que quizás tenemos diferentes máscaras o somos diferentes personalidades en diferentes ámbitos? ¿Tú cómo lo ves ahí? ¿Eres el mismo y diferente? ¿Cómo ves esta parte de las máscaras con las personas? Entonces, tuve un profesor en la facultad que nos habló de Althusser. Althusser habla de las ideologías y de cómo nos interpelan las ideologías y cómo nos interpelan distintas ideologías en distintos momentos. Yo no estoy del todo de acuerdo con la interpretación althusseriana del concepto de ideología, pero creo que eso se puede traducir justo, ¿no?, al diferente conjunto de relaciones sociales. Y ahora que lo estoy articulando de esta manera, estoy pensando justo como el concepto de Confucio de armonía entra mucho en esto, que es como entender el lugar que estás ocupando en un espacio, ¿no? Y entonces, para mantener la armonía de ese espacio social. Entonces, por lo general, si estamos a gusto en un espacio social, queremos mantener la armonía y estamos conscientes del rol que jugamos. Eso significa que no es que todos seamos iguales, sino que cada quien tengamos, o sea, podemos ser iguales en derechos, iguales políticamente, ¿no?, en poder, pero cada quien juega un rol diferente. Alguien es mediador, alguien es instigador, alguien es escucha, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no creo que son máscaras, porque no creo que haya una esencia humana más allá, o sea, una esencia real y luego la interacción con los demás sea algo falso. Yo creo que la interacción con todos es nuestra realidad, y nuestra realidad depende justo del rol que estamos jugando en este conjunto, en estos espacios sociales en los que vivimos. Perfecto, ya te puse a filosofar desde a los 10 minutos de la charla, ya nos pusimos a indagar, ya, para que veas que cómo nos ponemos a filosofar desde temprano. Oye, Ablicar, compártenos algún defecto y alguna virtud que nos puedas tú decir de ti. Defecto y virtud y vicio. Híjole, bueno, es que es difícil hablar de las virtudes de uno mismo, porque uno no quiere ser un ególatra, ¿no? Quiere uno tener humildad. Pero una cosa que yo disfruto de mí mismo es mi curiosidad, ¿no? Y mi interés por resolver problemas y una especie de atención a los problemas, ¿no? O
sea, que veo un problema, o sea, como que estoy escuchando, estoy entendiendo algo y quiero ver cómo embonan las cosas y cuando no embonan digo, a ver, ¿por qué no? ¿Qué falta ahí? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo de esta situación, ¿no? Entonces, esa curiosidad es una de las virtudes que disfruto de mí mismo. Y los vicios, es que los vicios, o sea, es que voy a sonar como disco, es que estoy en conflicto con uno de mis vicios en este momento. Y ese es el vicio de la procrastinación. Pero porque como que recientemente escuché a Zizek, ¿no? En su debate con Peterson, donde le está diciendo, pues es que lo que tú profesas es nada más ideología capitalista, ideología para funcionar adentro del capitalismo, ¿no? Y nuestro problema con la procrastinación es ideología capitalista, esa culpa de procrastinar, ¿no? Entonces, creo que más bien la desvirtud, el mal, esa es la culpa que uno siente por procrastinar, que es una culpa que tiene una raíz ajena, una raíz externa de esta ideología que todo el tiempo nos están bombardeando, de que tenemos que ser productivos todo el tiempo, ¿no? Entonces, más bien esa, la culpa por la procrastinación. Debería yo disfrutar mi procrastinación, no sentir culpa por ella. Amén. Esa va para frase de corto de TikTok, ¿no? Hay de... Oye, Blicker, y para ir cerrando como esta pinza sobre ti un poquito, un dato bizarro, un dato curioso e inútil que nos puedas decir. Un dato curioso de mí. Creo que, digo, en Instagram he dado pequeñas señales, pero yo soy fan de los juegos de rol y los juegos de mesa. Me encanta. Entonces, en momentos donde he tenido más tiempo, he sido Dungeon Master de Calabozos y Dragones. Wow. Mis amigos. Pero todos los martes religiosos, mi religión es esa, reunirme con mis amigos, con mi novia, con mi hermano, con mi cuñado, jugamos juegos de mesa y me parece que es algo que todo el mundo debería hacer, todo el mundo debería unir esta religión, porque además digo, no los juegos de cartas, estos juegos, porque yo entré por ahí, los juegos de cartas como Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, esos no son buena idea porque es un vicio que empiezas a consumir y a consumir y a consumir. Hablo de los juegos de mesa de caja, pero no los que ven en el supermercado. Métanse a páginas de juegos de mesa y descubran juegos de mesa más interesantes, ¿no? Porque es muy estimulas el cerebro, es una convivencia sana, una convivencia estimulante y bueno, tal vez es algo que tal vez no sabían muchos de mis seguidores. Wow, interesante. Y más que nada creo que en un mundo en donde estamos ya como que perdiendo esta parte de las reuniones personal, familiares, ¿no? De las reuniones de amigos y es más, porque igual quizá hay reuniones y hay salas de juego con los videojuegos y algo, pero esto clásico tiene su magia, ¿no? Su saborcito diferente. Sí, así es. Y digo, o sea, yo estoy hablando de los juegos viejos. La industria de los juegos es una industria viva, ¿no? Hay juegos nuevos saliendo todo el tiempo. Antes de que conozcas el mundo de los juegos de mesa, no tienes idea de la complejidad y lo interesantes que son. Entonces, los invito a todos a entrar a ese mundo. Genial. Oye, tú eres filósofo, la filosofía tiene y abarca pues muchísimas ramas del saber, pero ¿cuál es esa rama, ese tema, esa cosita que dices, ok, genial, perfecto que haya gente dedicándose a eso, pero yo paso sin ver? O sea, no diría así que paso sin ver, como que le eché muchas ganas en la carrera cuando traté de entenderle, cuando me metí y hice las lecturas, pero en serio que la metafísica y yo no, me parece demasiado ocioso, ¿no? Es así como los problemas no son problemas de verdad, pero he de decir que sí me apasioné de eso, o sea, sí tuve mi crisis existencial y mi crisis de que no sabía si el mundo externo existía y en serio tuve una crisis severa de decir, o sea, ¿cómo? Pero tomé un libro de Marx, empecé a leer sobre los problemas del proletariado y yo, ¿de qué me estoy preocupando ahorita? O sea, hay problemas de verdad en el mundo de verdad y yo preocupando, o sea, obviamente existe, o sea, ya. Entonces ya a partir de eso me
me lié y dije, no, o sea, no me voy a preocupar por eso. Ok. Y no sé, bueno, eres ingeniero en sistemas computacionales y eres filósofo. No sé qué fue primero, ahora sí que el huevo o la gallina. ¿Y cómo llegas a la filo? O sea, si fue primero la ingeniería y después llegas a filo, ¿qué le pasó al ingeniero de sistemas computacionales para ponerse a pensar en estos problemas irreales de la metafísica? Pues sí, estudié primero ingeniería en sistemas computacionales, terminé la carrera, me dediqué a ello, era gerente regional en una empresa de software, ¿no? Entonces yo era responsable de todas las personas en México en esa, pero luego dije, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, ¿esto para qué? ¿Qué estoy aportando yo en el mundo? Todavía no estaban de moda las apps, pero estaba yo haciendo una. Y dije, sí, pero o sea, la gente no quiere esta app. Esto no le está sirviendo a nadie. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? El mundo no es mejor porque yo estoy aquí. Entonces, y estaba viendo todos los problemas que estaban sucediendo en el mundo. Era 2006, estaba empezando el problema con el narco, la guerra con el narco, más bien. Entonces dije, no, o sea, el mundo se está yendo a la fregada y yo estoy haciendo tonterías. Entonces decidí, dije, no sé, quiero hacer algo bueno por el mundo, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, pero tengo muchas preguntas y creo que la filosofía, por lo menos o sea, tal vez no sea la solución, pero me va a ayudar a entender en qué dirección moverme, ¿no? Resolver, o sea, ayudarme a entender esto que me está conflictuando, ¿no? Entonces, decidí estudiar filosofía. Durante unos años estuve estudiando filosofía mientras trabajaba en la mañana y estudiaba filosofía en la tarde, pero cuando llegó el semestre de Kant, dije, no, pues es que estar haciendo dos cosas a medias ya no me está funcionando, y decidí renunciar a mi trabajo y dedicarme de lleno a estudiar filosofía, vivir de los ahorros que tenía hasta ese momento, terminar la carrera y terminarla en serio a partir de Kant, y pues bueno, cuando terminé, me enamoré de Marx y entonces decidí estudiar la maestría en economía, para entender ese otro lado de Marx, el lado economista, ¿no? Entender el capital completo. Entonces, por eso pasé de ingeniería a filosofía a economía. Sí, de hecho hasta tenías tu GitHub ahí, por ahí anda el repositorio por ahí. Entonces, sí. Oye, ¿qué hizo Kant? O sea, ¿por qué Kant fue ese punto de inflexión para ti? O sea, ¿qué es lo que te marcó para decir, órale, salto al vacío? Kant me llamó muchísimo la atención porque era una filosofía sistemática. Entonces es un sistema de filosofía, ¿no? Y entonces como que no son ideas al aire, sino que es una parte, es un algo que se está construyendo, ¿no? También como ingeniero de sistemas filosóficos computacionales, me llamó muchísimo la atención esa parte, ¿no? Y dije, ok, esto es algo, o sea, esto es un sistema, entonces hay que entenderlo todo, no es suficiente entender por ahí una parte, ¿no? Entender una obra de Platón, después entender una obra de Platón y no entender lo demás, ¿no? Puedes entender una obra de Aristóteles y lo demás, esa parte, o sea, como que te ayuda, tienes nociones, pero realmente con Kant era un todo construido, ¿no? Entonces me di cuenta que necesitaba muchísimo más dedicación para entender eso, ¿no? Que no lo podía hacer a medias, y más profundización. Y pues la verdad es que o sea, igual y es un poco ocioso, pero es que el esfuerzo como que vale la pena, ¿no? Sentí como una real satisfacción de haber entendido a Kant, o sea, por el esfuerzo que le dediqué, que no había sentido yo anteriormente con ningún otro filósofo. Y ahora, una de las cosas cuando te pregunté qué te definía era, eres marxista. Cuando escuchamos esa palabra, ese adjetivo, suele uno o una gran mayoría como que levantar la ceja y como que, ¿qué es ser marxista? Porque al final comentas también que
terminaste la carrera, entonces te metiste ya de lleno un poquito con Marx. ¿Qué es ser marxista? Yo creo que hay muchas maneras de ser marxista. El mismo Marx decía que él lo único que sabía es que él no era marxista. Eso le dijo a su nuero, que era fan de Marx. Él era, creo que el primer marxista, el primero que se autodenominó marxista. Y yo creo que, palabras como esta, la gente se pelea por ser ellos y ser su definición de esa palabra la única existente. Y yo no creo que así funcionen las palabras ni los términos de los conceptos. Entonces yo creo que sí, ser marxista es un término muy amplio y que muchas distintas posturas que pueden ser contradictorias en ciertos sentidos se pueden definir, pero pues lo mínimo es que pues estamos de acuerdo con Marx, asumimos sus planteamientos del materialismo, es decir, somos materialistas que no creemos que haya un mundo de las ideas separado del mundo material, entendemos que las ideas son parte del mundo material. Ser marxista, filosóficamente hablando, también consiste en que justo la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales y que esta esencia humana es histórica, ¿no? La historicidad de la realidad es también un elemento esencial del marxismo. El hecho de que no podemos entender nada si no entendemos su historia es también parte de Marx, y es lo que Marx le critica a todo mundo, que están aislados en el tiempo y entonces asumen los postulados, asumen los prejuicios de su propia época como si fueran la realidad fundamental, ¿no? Y Marx, entonces, por eso es el materialismo histórico lo que propone Marx, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que fundamenta el marxismo. Luego, pues bueno, hay distintas cosas que podemos ir añadiendo, qué tan importante es lo que dice Marx en los manuscritos del 44 versus lo que dice Marx en el Capital versus lo que dice Marx en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Pueden, no tanto, no que se contradigan, porque no me parece que se contradicen, sino qué tanta importancia le puedes dar a una cosa o a la otra a la hora de interpretar al mundo y acercarte filosóficamente a algo, ¿no? Le puedes dar más importancia a una cosa o a la otra, y en eso se pueden distinguir diferentes marxistas. Siguiendo con Marx, Marx también se suele vincular pues a todo esto, a cosas del comunismo, socialismo, ahorita que China está tan pegando fuerte, que si los chinos lo hacen, que si el consumismo, lo que sea. ¿Qué tanto al asumirte marxista y al aceptar esta ideología que dices tú, pues estas cosas que son más prejuicios quizá que juicios realmente, pueden llegar a nublar o no el cómo alguien desde fuera se puede acercar? O sea, alguien con esa curiosidad innata que dices tú de tengo curiosidad, pero al ver comunismo, te pudiera alejar o acercar de este personaje. Pues lo primero es entender que si te da miedo Marx y si te da miedo el comunismo, probablemente no tengas claro lo que es el comunismo, ¿no? Probablemente, porque esa es otra palabra que también hay muchos espacios políticos, centros de poder que quieren decir lo que yo digo que es comunismo, ¿no? Entonces, y definirlo, ¿no? Según como sucedió en la Unión Soviética o como sucede en China, ¿no? De maneras muy distintas y además en momentos diferentes de la historia de cada uno de estos países, sucedió de manera diferente, también en Cuba de manera diferente, ¿no? Entonces creo que, si tienes quien tenga una verdadera curiosidad, será bienvenido a leer los textos de Marx, a leer el manifiesto del Partido Comunista, a leer los manuscritos del 44. Pero lo que hay que entender de Marx es que lo que Marx escribe sobre capitalismo es, en cantidad, es sumamente superior a lo que escribe sobre comunismo. Marx
es más un teórico del capitalismo que un teórico del comunismo. ¿Por qué? Porque Marx, el comunismo es un momento de libertad en el futuro para Marx. Entonces Marx no va a hacer una prescripción de cómo va a ser el comunismo, porque el comunismo será el momento de la libertad humana. Por lo tanto, Marx no puede decirle al comunismo que no ha llegado cómo tiene que ser y cómo va a ser, ¿no? No lo va a establecer, no puede, no tiene sentido que Marx lo haga. Entonces Marx es más que nada un crítico del capitalismo, ¿no? Entonces, digo, si puedes, por ejemplo, puedes comparar el tamaño del Capital de los tres tomos, ¿no? Los 9 volúmenes, algo así, en comparación al tamaño del Manifiesto del Partido Comunista, que es un panfletito diminuto, ¿no? Entonces, donde Marx le echaba coco, le echaba pensamiento, trataba de analizar, es el capitalismo. Si te interesa el capitalismo, tienes que leer a Marx. Si te interesa el sistema económico en el que estamos viviendo hoy, un sistema económico que tiene crisis cíclicas, un sistema económico basado en la explotación, basado, ¿no?, en la desigualdad social, basado en crisis económicas, en sobreproducción. Entonces, pues la verdad es que Marx sería lo más interesante. Los que más deberían de leer a Marx son los que se autodenominen capitalistas, ¿no? Porque ese es el tema central de estudio de Marx y sigue siendo relevante porque seguimos en el modo de producción dominante que Marx describe en esos libros. Oye, antes de dejarnos un poco ya Marx y abordar en otras cosas, pero tú comentaste justamente que este acercamiento a Marx fue el que te llevó a la maestría en economía y fue el que te metió, como que te hizo esa conexión. ¿Cómo la filosofía, ahora tú como maestro en economía también, cómo la filosofía le mete ahí caña a incomodar, a molestar, a criticar esta cosa del capital, esta cosa en el mundo en donde estamos, en el que comentas tú justamente en estas crisis, que concretamente en el momento de grabar, pues estamos en estas crisis que son cíclicas, como bien mencionas? Algo no ha cambiado de la filosofía desde Sócrates para acá, y es que nosotros sabemos que no entendemos, los filósofos. Somos los únicos que sabemos que no sabemos, que no entendemos, y que tenemos el valor de hacer las preguntas incómodas. Las demás disciplinas, Lukács lo dice en Historia y Conciencia de Clases, la ciencia moderna tiene que limitar su campo de estudio para poderse especializar. Y entonces esa limitación implica que tienen presupuestos, que van a tener cosas que no van a cuestionar, que son los fundamentos de su disciplina y que asumen que están dados para ellos y no van a cuestionar. Y llegamos los filósofos a preguntar, ¿pero por qué? Dicen, no, a ver, no seas necio, no hagas preguntas incómodas, ¿no? Entonces llegamos a cualquier disciplina, nosotros podemos llegar a incomodar y a preguntarles así, ¿pero por qué? Nosotros hacemos preguntas desde lo más fundamental, ¿no? Y entre los filósofos también nos peleamos, ¿no? Es lo mismo que yo les digo a los metafísicos, ¿por qué te estás preguntando si la realidad es real, ¿no? Pero pues esa es nuestra labor, así, es nuestro lugar en el mundo, hacer las preguntas incómodas y mostrarle a estos sistemas racionales limitados que son limitados y que pues pueden tener contradicciones y que lo que dicen saber más bien están asumiendo y no saben realmente, ¿no? En muchísimas ocasiones, ¿no? Pero la verdad es que también hay que reconocer, hay muchas disciplinas que tienen sus propios filósofos y que tienen esa conciencia, ¿no? De decir, pues después de eso no sabemos, estamos asumiendo que las cosas son así y después de eso no sabemos y pues no, sería interesante tener algo que nos dijera que no es así. Me parece que los físicos luego son muy así, los físicos luego dicen, no, pues puede ser que nos equivoquemos, y si nos equivocamos sería muy interesante porque tendríamos que establecer otra serie de reglas y sería muy padre porque entonces partiríamos de cero otra vez y tendríamos que construir nuevamente el mundo, ¿no? Pero otras disciplinas como el derecho y la economía, la ingeniería no suelen tener ese interés tan filosófico. Ahora, tú eres profesor de historia, de
filosofía de la historia. Si normalmente mucha gente escucha historia y es luego otra gente escucha filosofía y es cuando las juntas, ¿cómo lo haces divertido? ¿Cómo? Tú lo comentaste hace ratito, que es parte de lo que dice Marx, hay que conocer la historia, hay que conocer como que de dónde venimos y para entender lo que es lo que estamos actualmente. ¿Cómo es vender la clase que das tú? ¿Cuál sería como que en este presupuesto de que fueras marketero y dijeras, tengo que vender mi asignatura? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es interesante la filosofía de la historia? Yo podría decir que la filosofía de la historia es la disciplina más importante de la filosofía. Por lo menos, tanto Hegel como Marx estarían de acuerdo conmigo. Todos los textos de Hegel son filosofía de la historia. La fenomenología del espíritu es la filosofía de la historia del espíritu tomando autoconciencia de sí mismo, ¿no? La filosofía del derecho es nada más una parte de la filosofía de las lecciones de filosofía de la historia, ¿no? La estética de Hegel es filosofía de la historia del arte. Entonces la historia de la filosofía de Hegel es más bien filosofía de la historia de la filosofía. Entonces es la reflexión pensante. O sea, el hecho es que no podemos entender nada si no lo entendemos en su contexto histórico, como parte de un proceso histórico. Entonces, y eso es lo que la filosofía de la historia quiere entender, ¿qué es ese proceso histórico? ¿Cómo se da el devenir histórico? ¿Cómo sucedieron las cosas que sucedieron? ¿Y por qué estamos aquí donde estamos? Entonces, yo entiendo esto que dices, ¿no? A mucha gente le da flojera la historia, pero yo creo que eso tiene que ver con, a mí también me daba muchísima flojera. Yo cuando estudié la prepa y la secundaria, la prepa más que nada, yo detestaba la historia, me chocaba, porque la historia para ellos, para quienes me dieron clase de historia en la prepa, era aprenderte las fechas, aprenderte los nombres, aprenderte los sucesos, y entonces que puedas, que los puedas ahí contestar, y no hacerle preguntas a la historia, ¿no? Entonces, más bien yo, tal vez, no sé si estoy contestando tu pregunta, pero eso es lo que yo hago cuando estoy preparando una clase. Me pregunto cosas, o le pregunto cosas al texto, y digo, a ver, me imagino a mis alumnos preguntándome, si me preguntan esto, ¿qué les voy a decir? Ok, entonces vamos a ver, preguntar por qué está diciendo esto, por qué está diciendo lo otro, a tratar de adelantarme esas preguntas, y luego cuando llegamos a puntos a cuestiones absurdas, resaltarlo, cuestiones irónicas, cuestiones contradictorias, o cuando los mismos filósofos ponen un chiste, se burlan de alguien, entra ahí el chismecito, pues bueno, vamos a ponerle el chismecito para entender el contexto, ¿no? Porque también los filósofos son personas y también tienen ahí su personalidad, está desenvuelta en su pensamiento, y no, no solo es interesante, es importante para entender lo que estamos entendiendo, ¿no? Entonces hay que darle ese jugo, ese sabor también cuando estamos hablando de la filosofía. Y ahorita tocaste a Hegel, ya más o menos dimos una pincelada de Marx, mencionaste que Kant fue este punto de inflexión, y curiosamente estos tres personajes en tu canal son como que, no lo más repetitivo, pero sí es de lo que más fuerte que tocas, y justamente estos tres personajes junto a Nietzsche quizá son de estos seres como que sí son los dioses, pero al mismo tiempo son como que los odiados. ¿Cómo poderlos mezclar en esta parte de la historia? ¿Cómo mezclarlos en hacerlos interesantes y relevantes cuando hay muchas cosas que están ya chocando con ellos, que a lo mejor pueden molestar, incomodar o ya no ser tan agradables para una gran mayoría? Con Kant, el problema de Kant no es que incomode a nadie, incomodó al rey de Prusia en algún momento, al sobrino de Federico el Grande, porque andaba ahí coqueteando con la Revolución Francesa, pero realmente hoy en día Kant no incomoda a nadie. Más bien el problema de Kant es que aburre. El problema de Kant es que es demasiado sistemático, demasiado metódico, y entonces no podemos explicar un poquito, no lo podemos tratar de manera superficial, y entonces hay que tratarlo metódicamente, y es muy difícil hacerlo accesible, ¿no? Por más que uno trate de hacerlo.
Ahora, Hegel sí incomoda, porque es un arrogante de lo que... O sea, no creo que haya filósofo más arrogante en la historia de la filosofía que Hegel, ¿no? Hegel toma el punto de vista del espíritu absoluto, ¿no? Al final, o sea, él es la conciencia divina, dándose cuenta desde un punto de vista subjetivo de que ha llegado el fin de la historia, que es la autoconciencia de Dios, ¿no? Entonces, casi Hegel está diciendo, yo soy Dios, ¿no? Y acá se acaba la historia y ya esta es la última palabra de la filosofía, ¿no? Entonces, por supuesto que Hegel va a caer mal y va a ser insoportable, ¿no? Hegel le cae mal a Nietzsche, Hegel le cae mal a Marx, Hegel le cae mal a todo, ¿no? A Schopenhauer ni se diga. Entonces, pero pues hay que no tomárselo tan en serio, ¿no? O sea, un hegeliano que se sienta que Hegel tiene razón, ¿no? Y que entonces la historia se acabó con Hegel, digo, hoy en día además estaría un poco raro, ¿no? Entonces hay que tomárselo con el grano de sal adecuado, decir, pues sí, bueno, o sea, ¿no? La historia no se acabó cuando se murió Hegel de cólera, ¿no? Entonces, ahí siguió. Entonces hablamos de los jóvenes hegelianos y hablamos de Marx y hablamos de la crítica de Marx. Ahora, Marx incomoda porque Marx vino a este mundo a incomodar. Vino a incomodar a todos sus rivales filosóficos, a todos sus compañeros que se volvieron sus rivales filosóficos y a todo el sistema económicamente dominante, ¿no? Entonces, si Marx no incomoda, entonces no es Marx. O sea, si no estás incomodando cuando estás hablando de Marx, si no estás diciendo, pues es que no podemos estar, o sea, esto es de explotación lo que está sucediendo, el mundo actual se basa en la explotación, en una injusticia y en una desigualdad, si no estás diciendo eso, incomodando el status quo, entonces no estás hablando de Marx, no sé qué estás haciendo. Entonces, digo, pues sí, hay que incomodar, y esos tres son, más bien Hegel y Marx ahí están para incomodar de distintas maneras. Oye, ahorita el cómo te expresas me parece muy interesante sobre ellos, porque quizá, bueno, dentro de este mundo afuera, en YouTube, en lo cotidiano, el bla, bla, quizá el que tú te puedas burlar un poco, ser sarcástico con los filósofos, pues se toma bien y se toma como, creo que atractivo para poderse adentrar, ¿no? El chismecito, el saborearlos. Pero dentro de la academia, en donde quizá a veces todo está encartonado, ¿cómo ser así? ¿Cómo poder ser, no tomárselos tan en serio? ¿Cómo atreverse a decir que no te tomes en serio tan a Hegel y Hegel? Pues, ¿cómo poder ser de esta manera? ¿O no se puede, o sí se puede, o estamos como que en ese punto medio? Dentro de la academia, tú que te mueves en estos dos mundos, dentro de la academia, ¿cómo es? Entonces, creo que hay que hacer las dos cosas. Creo que hay que saber el momento en el que nos tenemos que tomar en serio al filósofo y cuándo no. Si quieres entender al filósofo, te lo tienes que tomar en serio. Tienes que decir, ok, voy a ponerme en sus zapatos. Voy a ponerme en los zapatos de Descartes y voy a ser racionalista. O sea, voy a aceptar sus presuposiciones de que hay ideas innatas, internas, de que el camino a la verdad es de la razón hacia el mundo externo. Y voy a asumir todo y voy a tratar de entender a lo que me está diciendo Descartes desde sus presupuestos, tomándolo completamente en serio. También a Hegel. O sea, si no haces eso no vas a entender nada. Si te peleas con la primera piedrita de, pues es que no es cierto que haya ideas innatas, ¿no? Los bebés no tienen ninguna idea. Entonces, ¿cómo voy a, o sea, no, todo lo que dice Descartes está mal? Pues no vas a entender nada de lo que está diciendo Descartes. No vas a obtener ningún jugo, ¿no? Entonces, creo que entonces hay distintas actitudes que podemos tomar en cuenta respecto a los filósofos. Y cuando estamos haciendo esta labor académica, cuando estamos escribiendo un trabajo, cuando estamos analizando, cuando estamos dando una conferencia, una ponencia, discutiendo, podemos tomárnoslos en serio, pero pues ya verás si sí o no te lo tomas en serio cuando estás afuera en tu cotidianidad, ¿no? O si pretendes tomártelo en serio.
¿no? Porque hay, sí, habrá quien, digo, no voy a balconear a nadie, pero sí conozco gente que dice que es muy, o sea, que sí se toma muy en serio todo el tiempo a tal filósofo, pero pues en su cotidianidad no está actuando acorde a lo que profesa ese filósofo o a lo que esa misma persona está profesando en su clase, ¿no? Entonces no te lo estás tomando en serio, pero estás haciendo una pretensión de tomártelo en serio, ¿no? Entonces, creo que no es blanco y negro, hay que saber en qué momento es pertinente, para qué sirve y en qué momento perjudica tomarse en serio a cada uno de los filósofos. Ahora vamos a llegar a una parte muy importante y muy interesante de tu perfil académico, y eres investigador en el programa de Derechos Humanos de la UNAM. Tienes, entre otras cosas, participaste en la guía para la elaboración y presentación de indicadores de progreso para el Protocolo de San Salvador. Y pues todo esto está discutiendo los derechos humanos. ¿Cómo llegas a los derechos humanos? Pues ahí, pues fue porque terminé mi maestría. Estaba yo con profesor de asignatura, nada más tengo una materia al semestre en la facultad, con una materia al semestre en la Facultad de Filosofía y Letras no sobrevives, ¿no? Entonces yo necesitaba un trabajo que me diera de comer, y estaban buscando a alguien en el programa universitario de Derechos Humanos de la UNAM que pudiera manejar una parte, por un lado técnica y por otro lado humanística, para tratar un tema muy específico, que son los indicadores de derechos humanos. Entonces trabajo en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, trabajo con la maestra Laurelisa Pérez, que fue experta independiente en el grupo, de hecho fue la presidenta del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que es un grupo de trabajo que se encarga de hacer evaluaciones de los informes de los estados de la OEA que han firmado el Protocolo de San Salvador. Es un protocolo que obliga a los estados a presentar informes periódicos con más de 700 indicadores de derechos humanos. Entonces, manejar 700 indicadores de derechos humanos no es una cosa sencilla, ¿no? Entonces se necesita tener como cierta visión humanística, holística de qué son los derechos humanos. Se necesita tener una visión técnica de qué son los indicadores, de lo cual yo tengo por ser economista, y se necesita herramientas tecnológicas, porque con puro Excel no lo vas a hacer. Entonces, como ingeniero en sistemas computacionales, ahí esas habilidades servían mucho. Entonces, yo comencé en el Programa Universitario de Derechos Humanos trabajando en una cosa que se llama el Sistema Nacional de Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Derechos Humanos, que es una plataforma digital que está en línea, la pueden buscar en internet, y tiene todos los indicadores de los derechos humanos del Protocolo de San Salvador. Es una plataforma interactiva en la que pues, le puedes ir picando y puedes ver gráficas, puedes ver tablas, cuál es la situación del derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, seguridad social, cultura, trabajo, sindicales y tal vez uno se me está perdiendo, pero ¿no? Distintos derechos económicos, medioambientales, económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, pues más bien era como más mi conocimiento técnico como ingeniero y como economista, pero también esta visión humanística que me da la filosofía, la capacidad de, ¿no? En lo que estoy trabajando, el área en la que ahorita me desenvuelvo, que son los indicadores, ¿no? Y a partir de eso, pues hicimos, gracias a nuestro trabajo con los informes de México al Protocolo de San Salvador, hicimos esta guía que está orientada para los otros países de la región americana que quieren presentar sus informes de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y más allá de presentar informes, ¿cómo es reflexionar esto de los derechos humanos en una situación donde quizá la palabra, pues sí es como que ya medio entendida de forma general, pero igual no aplicada de una forma tan particular como es? Sí, yo creo que ni se entiende bien, porque buscas derechos humanos y siempre te aparece, son los derechos que todo el mundo tenemos como humanos. ¿Qué? No me estás diciendo nada.
¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa es una definición muy fácil, ¿no? Puede significar muchas cosas. Al final de cuentas no se está yendo al meollo, ¿no? ¿De qué se tratan los derechos humanos? ¿Cuál es la historia y por qué son importantes, ¿no? Y los derechos humanos, digo, se ven, o sea, son más bien cosas que no nos atañen directamente a nosotros, sino a la relación que tiene el Estado con nosotros, a las obligaciones que tiene el Estado con nosotros, las garantías que nosotros le podemos exigir al Estado y las cosas con las que se ha comprometido al Estado y las cosas que viola el Estado constantemente, ¿no? Entonces, los derechos humanos tienen cierta, o sea, el uso filosófico, digo, filosóficamente podemos discutir de lo que sea, ¿no? No necesitamos de derechos humanos para discutir sobre la condición humana y no sé qué. Pero tienen un uso político muy interesante, que es porque en la política, en las ciencias sociales puedes decir, no, pues es que lo que deberíamos hacer es esto, y lo que deberíamos hacer es esto, y lo que debemos hacer es esto, y distintos puntos de vista políticos, ideológicos, van a decidir diferentes cosas, y tú puedes decir, es que el Estado no debería de hacer esto, y el Estado te dice, pues yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo digo que sí, y pues y estamos en desacuerdo. Los derechos humanos nos sirven para tener un marco común para decir, ok, tú firmaste eso, tú te comprometiste a eso, y esto que estás haciendo va en contra con ese compromiso. Entonces, tú ya no puedes decir que no estás de acuerdo, porque tú firmaste eso, tú te comprometiste, y entonces esto que estás haciendo es ilegal, es incorrecto, y puedes acudir a una serie de instancias para exigir, ¿no? Y le da legitimidad a la lucha social. Entonces, muchas luchas sociales contemporáneas están en el marco, se enmarcan en los derechos humanos porque el Estado se ha comprometido con los derechos humanos. En México, pues tenemos la reforma constitucional de los derechos humanos y entonces se reconocen los derechos humanos en México, y entonces pues las violaciones, les puedes decir, tú no puedes hacer esto. Las desapariciones de los defensores medioambientales es algo que pues, le podemos exigir, le debemos de exigir a los estados, ¿no? Entonces, los derechos humanos nos van a proteger, más bien nos dan un marco común para las luchas políticas que podemos hacer desde distintos frentes y exigirle al Estado que tome acciones, que se limite, que no cometa ciertas violaciones porque se ha comprometido a ciertas razones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es el verdadero significado, el significado político de los derechos humanos. Genial. Ahora me gustaría ir a uno de tus últimos papers para irnos adentrando un poquito también en esta parte tuya, que no solo eres profe, no solo estás en esto de los derechos humanos, sino aparte también haces videos de YouTube y haces papers, entonces eres, como decía al principio, una estuche de monerías de muchas latitudes. Tienes uno que se llama Entropía y Valor. Ajá. ¿De qué va? Platícanos un poco. Igual vamos a pinear los demás. Bueno, tienes la negación ontológica del otro, tienes entre el Chapo, el Estado y el Guasón, que eso también está muy interesante, sobre todo con esta nueva forma de ver a los villanos en el cine. Y luego tienes feminazis contra machistas, o igual, si quieres escoger alguno de esos 4 y platicarnos algo de alguno de ellos que digas, esta a lo mejor es como que lo más interesante, como que el tráiler para que quien nos escuche o quien nos vea, pues vaya directamente al enlace y diga, bueno, me quedé picado y quiero más. Entonces, Entropía y Valor era un ejercicio mental que quería ver para dónde iba. Entonces, de unir el concepto de entropía con las categorías marxianas y entonces ver si el valor lo podemos entender a partir de la entropía. Y entonces, o sea, la verdad es que fue nada más un ejercicio. Quise ver pues, a dónde me llevaba, cómo salían las cosas, y de ahí no... digo, y una vez que lo hice, dije, ok, está interesante, pero no sé si realmente sirva para algo, no le vi ninguna utilidad. Fue un ejercicio interesante, padre, que quería hacer para un coloquio. Luego,
eh, el de feminazis y machistas, ese está muy, el título es muy como, o sea, llama mucho la atención, ¿no? Y levanta las cejas. Y esa era la intención del título. Y la verdad es que ese texto ya me parece muy anacrónico. O sea, yo creo que o sea, creo que en el momento en el que lo escribí, todavía funcionaba, pero eso fue antes de que hubiera todos estos levantamientos de feministas en la universidad, en México, ¿no? O sea, toda esta ola de feminismo de los últimos años, no, todavía no sucedía. Entonces me parecía en ese momento que era importante aclarar que la comparación entre feminismo y machismo no tiene lugar, ¿no? El texto trata de decir, no, o sea, para nada es lo mismo feminismo y machismo, no se trata, o sea, no son polos opuestos de la misma moneda, ¿no? Entonces yo quería aclarar ese punto porque o sea, había escuchado a mi alrededor gente que estaba haciendo la comparación, que decía ni feminista ni machista, y yo, no, es que entonces no estás entendiendo y necesito yo explicar a gente que no se ha tomado el tiempo de escuchar, y bueno, y entonces lo puse en la revista Perseo del programa universitario para que pues para que estuviera allá afuera, ¿no? Algo que se necesitaba explicar. Quiero pensar que ahorita eso ya esa cuestión ya, ¿no? Ya todo el mundo ya entiende que eso no es lo mismo, ¿no? O sea, que no es un punto cerrado, pero tal vez, por tu expresión, sí, tal vez es mi burbuja en la que me termino metiendo, ¿no? Donde digo, bueno, pues ya no, a nadie le tengo que explicar eso, ¿no? Pero entonces me parecía que era relevante explicarlo en ese momento, tal vez sigue siendo relevante, y entonces es una herramienta que le puede servir a muchas personas para evitarse la pena de tener que estar explicando 1000 veces ese punto. El de la negación ontológica del otro, el kitsch como la negación ontológica del otro, está interesante y lo voy a retomar. Entonces no voy a hablar mucho de eso porque lo voy a retomar en mis videos. Porque lo hice cuando estaba yo en la licenciatura. El concepto de kitsch me llama mucho la atención. Lo leí desde Kundera, lo trato únicamente desde Kundera. A Kundera le chocaba el kitsch soviético, el kitsch socialista, ¿no? Él vivió en Checoslovaquia socialista, y le chocaba el kitsch socialista. Y entonces en La insoportable Lebercel trata el tema y es como, o sea, es parte novela, parte ensayo en contra del kitsch, un ensayo de estética en contra de la estética kitsch, que me pareció sumamente interesante, pero creo que tiene raíces más profundas y más interesantes en otros autores anteriores a Kundera que voy a explorar, ¿no? Y en otros momentos históricos anteriores que voy a explorar y que creo que va a ser, digo, ahí nada más es como una probadita, esta temporada que he regresado del canal voy a tocar la Escuela de Frankfurt y por ahí vamos a entrar al tema del kitsch y yo creo que esa vertiente va a terminar con ese tema, con el kitsch. Wow, excelente, hasta con adelanto, perfecto, eso nos gusta. Oye, ahorita que estábamos hablando de este texto del feminismo y del machismo, se me vino a la mente algo, y es en las clases estas de filosofía de la historia, ¿qué tan presentes están filósofas o no? ¿Cómo lo ves desde el lado del profesor? ¿Qué tanto hay y qué tanto se puede hacer por meterlas o añadir más o no sé? Yo creo que tenemos que hacer más. No, porque no, en toda la filosofía tenemos vacíos, ¿no? Que tienen que ver, o sea, tienen que ver con las condiciones históricas de la mujer durante, ¿no? Todo este tiempo, ¿no? Y de todas las disidencias sexuales, sexogenéricas, que pues bueno, la opresión que han vivido y pues la condición de opresión es una condición que limita la producción teórica que puede generar. Y entonces tenemos limitaciones en cuanto a su producción.
Y entonces yo he tratado de parchar eso con Federici, pero todavía me falta. Todavía, digo, me parece que la aportación de Federici al marxismo es riquísima, es padrísima. Me encanta ¿no? entender que el trabajo doméstico es trabajo, y que eso es algo que debió haber entrado en el análisis de Marx del capitalismo. No está tomando el tiempo de trabajo que se necesita para cocinar, para lavar la ropa, o sea, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la fuerza de trabajo, la mercancía más importante del capitalismo, que es la fuerza de trabajo, tiene tiempo de trabajo socialmente necesario más allá del valor del salario. Entonces Federici nos ha puesto eso en la mira, y creo que me falta explorarlo todavía en el canal, me falta, pero pues eso tiene que ver con o sea, con vicios, ¿no? Círculos viciosos que vienen de, pues, a mí nunca me enseñaron mujeres en la carrera, ¿no? Vimos muy poquito, y entonces pues yo no tengo de dónde, y pues tengo que estar investigando, pero a la vez, como soy profesor de asignatura, tengo muy poquito tiempo, no sé por dónde rascarle, no tengo, o sea, he estado haciendo el esfuerzo, no, admito que no ha sido suficiente, todavía hace falta, todavía tenemos camino por recorrer en ese aspecto. Para ir cerrando ya, Amilcar, hay un video, me parece muy, muy divertido, y creo que lo podemos retomar en esta faceta, no solo como video de tu canal, sino aparte en tu faceta de profesor. Das 6 pasos, das 6 tips para escribir buenos trabajos de filosofía. Igual, obviamente, como dijimos con el paper anterior, solo la pincelada, vamos a pinear aquí el video para que vayan, si les gusta, porque no esté como el trailer de este estudiante o este chico, esta chica que nos está escuchando y que quizá esté en este bloqueo creativo de hacer un buen trabajo de filo. ¿Qué herramientas tú nos recomiendas como profe para hacer un buen trabajo de filosofía? Pues sí, digo, eso de 6 pasos fue mi intento de hacer esos títulos virales, ¿no? 5 cosas, no sé qué, para ver si pegan. Quería que ese porque eso es un video que no estarías buscando, no sabrías qué buscas, ¿no? Entonces, tal vez si le ponía un título picante, no, pero son más de 6 pasos, es una metodología de cómo hacer trabajos. ¿Cómo surge esta metodología? Pues yo empecé mi carrera docente como adjunto, y como adjunto, de lo primero que entonces empiezo a hacer es aprender cómo calificar trabajos, ¿no? Y tengo que calificar los trabajos igual que los califica el profesor titular. Entonces él me enseña cuáles son sus criterios de evaluación, pero él los tenía un poquito como intuitivos, o sea, como que no los tenía establecidos, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue establecer como criterios objetivos de evaluación. Y dije, bueno, ok, los estamos evaluando, pero entonces, ¿cómo tendrían ellos que hacer los trabajos para que los evaluáramos bien? ¿Por qué? Porque y esto tal vez es muy egoísta de mi parte, yo quiero que los trabajos sean excelentes, porque es más fácil evaluar buenos trabajos que malos trabajos. Ay, sí. Si son malos trabajos, tengo que estar escribiendo mucho y tengo que estarle diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces, entre mejor sean los trabajos que me entregan, pues más tiempo libre yo tengo. Entonces yo hago todo el esfuerzo para que los trabajos que me entreguen sean los mejores. Entonces, cuando fui adjunto dije, ok, voy a hacer un texto que se llama, pues, o sea, una serie de pasos de cómo hacer buenos trabajos, los trabajos de acuerdo, o sea, unos pasos de cómo podrían hacer los trabajos para que cuando nosotros los evaluemos les vaya bien. Entonces, cuando les entregué eso, todavía era adjunto, y unos semestres después me dijeron, no, es que esas hojas que nos dio el adjunto de esa materia estuvieron súper bien, yo las sigo usando, digo, ok, está bueno. Entonces, pues yo creo que las empecé a compartir en mis clases cuando me volví profesor de titular, y dije, pues bueno, cuando hice el canal, pues decidí convertir ese texto, esos pasos
esos puntos, porque una lista de puntos decidí convertirla en un video. La esencia de eso es la estructura de un texto, la estructura argumental, ¿no? Y la estructura fractal que debe tener el texto. Porque fractal, ¿en qué sentido? En que todo texto filosófico, humanístico, de ciencias sociales tiene que tener su introducción, su desarrollo y su conclusión. Pero también la introducción tiene su propia introducción, desarrollo y conclusión. El desarrollo tiene varias partes que tienen que tener su introducción, desarrollo y conclusión, y cada parte es compuesta de párrafos que tiene que ser un párrafo, una sección que sea un párrafo introductorio, párrafos de desarrollo, párrafo de conclusión, y cada párrafo incluso repite esa estructura dentro de sí. Tienes que introducir el párrafo, desarrollar el argumento del párrafo y cerrar el argumento del párrafo, ¿no? Entonces yo lo que quería, ¿no?, era tratar de mostrar esa estructura fractal, ¿no? Que la superestructura, digo, no en términos marxistas, pero la estructura general está en cada una, se repite en cada una de las partes, y cada una de las partes tiene partes que tienen la misma estructura, ¿no? Entonces, quería yo, porque eso me ayuda mucho, o sea, entenderlo así también me ayudó muchísimo cuando hice mis tesis, ¿no? Cuando hice mis trabajos, como que no sabes por dónde empezar, no sé, pero si ya tienes esa idea de esa estructura en la cabeza, como que ya sabes, ok, voy a empezar ahí, voy a acomodar las ideas, y pues bueno, y eso, digo, ahora es parte de mi desarrollo docente, digo, de cómo doy las clases, ¿no? En las clases actualmente tenemos un periodo que es seminario de trabajo de investigación, donde los alumnos se juntan, se reúnen para hacer el trabajo, para organizarse, cómo van a organizar su trabajo, y ya se van a su casa con la estructura en la mente y ya nomás lo escriben cada quien, y bueno, salen cosas diferentes, de todos modos. Entonces, está muy bien. Entonces, es como lo que ustedes ven, ese video, es parte de un proceso más largo, ¿no? Que todavía sigue en desarrollo. Y ahora sí, para ir cerrando, ¿cómo llega la idea en mayo del 2020 de lanzarte al mundo de YouTube? ¿Cuál fue ese momento sí, de repente, me voy a ser youtuber? ¿O cómo llegaste a YouTube? Pues fue por la pandemia, ¿no? Entonces, en marzo de 2020 comienza la pandemia de COVID. Nosotros en la facultad ya llevábamos varios meses sin clases porque hubo un paro por las compañeras feministas, por sus exigencias. Pero la pandemia dio fin al paro, entonces regresamos en mayo a clases, y pues íbamos a regresar en una situación muy complicada. La situación complicada era que, digo, en parte, los alumnos iban a llegar a clases de un semestre trunco que habían tenido, iban a entrar un semestre lleno de gente que, bueno, es decir, pues bueno, muchos de sus profesores iban a tener problemas con las herramientas tecnológicas. Ellos mismos iban a tener un acceso diferenciado a las tecnologías. Algunos iban a tener súper buen internet, súper buena computadora, otros van a tener que compartir el internet o la computadora o verlo desde el celular. Y entonces dije, o sea, ¿cómo puedo yo alivianarles esta situación a los alumnos? O sea, están a la mitad de una pandemia, van a tener que tomar, o sea, se habían emocionado un buen por entrar a la carrera y de pronto resulta que están tomando, o sea, lo están haciendo de manera remota. ¿Cómo puedo hacer que esto sea lo más disfrutable para ellos y además como lo menos pesado? Y dije, pues bueno, me encanta YouTube, veo videos de YouTube todo el tiempo, tengo YouTubers favoritos, entonces me gustan mucho los canales educativos, pues voy a replicar, o sea, ellos han tenido, o sea, hay una tradición y, ¿no?, toda una intercambio, difusión de ideas acerca de cómo hacer interesante los contenidos educativos en YouTube. Entonces voy a utilizar eso, y entonces las clases, en lugar de darlas como si estuviera en el salón, hablar 2 horas a través de Zoom, que seguramente es pesadísimo, ¿no? Escuchar una clase remotamente, y
escuchar 6 clases remotamente, pues más. Entonces dije, pues lo más alivianado para los alumnos, y ya el espacio asignado a las clases, pues podemos tener una discusión. Así además quienes no pueden estar a la hora de la clase por estos horarios en conflicto, ¿no? Porque pues solo hay una computadora en la casa, porque se cae el internet, etcétera, pues no tienen que sufrir, pueden ver el video a sus tiempos, a sus momentos, lo pueden ver en su celular, lo pueden ver en donde puedan, y entonces realmente pueden absorber todo el contenido de la clase. No se pierden tanto si no pueden asistir síncronamente a la clase, ¿no? Entonces, pues básicamente estaba yo haciendo clases para mis alumnos, y yo lo hice como un canal de YouTube, porque me parecía que esa era la manera en la que mejor lo iban a disfrutar, ¿no? Y entonces dije, pues bueno, a ver, pues ya que lo hice, pues lo voy a compartir en mi Facebook con mis amigos, a ver si les llama la atención. Muchos me han dicho, oye, qué interesante lo que haces, lo que das. Y dice, bueno, pues les comparto mi video. Y luego compartí los de Marx en unos grupos de marxismo que les interesaba, y ahí fue en donde empezó a tomar alas el canal, ¿no? Y ya, pues bueno, se volvió una cosa no tan aparte, porque prácticamente todos los videos del canal que hasta ahorita son mis clases, pero sí tiene como una vida propia, ¿no? Y ahora sí, como última pregunta, Mica, ¿cómo se compagina la parte, el docente, la persona de la academia, con este divulgador, sí, iniciaste en YouTube para dar clases, pero bueno, ahora no solo ya haces clases, sino además el canal, como dices, tiene ya una vida propia, ya tú eres una figura en YouTuber y una persona que ya trasciende simplemente dar clases? ¿Cómo se compaginan estos dos rostros que quizá, no lo sé, pueden estar entre tus colegas en conflicto, como que lo distorsionas la filosofía, la rebajas, o no sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ven ahí? Honestamente no sé. Creo que han sido muy amables. No sé realmente qué piensan. Algunos parece, los que son mis amigos parecen disfrutarlo, ¿no? Con quienes soy más cercano, pero puede ser que están hablando a mis espaldas de Amílcar está vulgarizando la filosofía. Y si es eso lo que están diciendo, qué bueno. Me gusta ser un vulgarizador de la filosofía, un vulgarizador de Marx. Me encanta hacer llegar a Marx a un público que no había alcanzado antes, ¿no? Y me parece que si eso les parece una labor, un acto despreciable, está bien, o sea, ya es su decisión. Me parece que la filosofía tiene que estar ahí en el mundo. No están entendiendo a Marx, no están entendiendo a Sócrates, que le estaban hablando al pueblo y que querían, o sea, no estaban teniendo, estaban alejándose por completo de pretensiones academicistas. Entonces, y yo, pues sí, la verdad es que ya no tengo esas pretensiones. Yo no voy a ser una vaca sagrada en la academia. Ese no es mi camino. Yo tengo un camino diferente, pero disfruto mucho dar clases, disfruto mucho estar en la facultad, dar clases a mis alumnos. Lo hago con toda la seriedad, todo el rigor que corresponde en el salón, y es lo que exijo de mis alumnos. Entonces, pero si hay un choque, si hay gente hablando a mis espaldas de que estoy haciendo algo malo por la filosofía, que lo hagan, que se diviertan haciéndolo. La academia y el chisme nunca han estado separados, entonces y nunca los separaremos, ¿no? Entonces, pues ahí seguirá. Finalmente, sí, para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, aunque probablemente hemos hablado ya un poco de tu canal, coméntanos de viva voz cómo te buscan en YouTube, cómo te encuentran en Instagram, en Twitter, en Twitter también, en Facebook, entonces, ¿cómo llegamos a ti? Pues en todos lados estoy como Filosofía de la Historia, así me pueden encontrar. Twitter, he dejado de estar en Twitter, me desenvolvía yo muy bien en Twitter, así como que los tweets, luego me salían unos tweets de que decían, qué chido tweet está ese, pero la verdad es que esa
carrera de a ver quién se indigna más, ¿no? Quién se enoja más y quién malinterpreta al otro más. No, o sea, me cansó, me hartó y ya no quiero participar de eso. Digo, puede ser que regrese, puede ser que no. Sigo todavía activo en Instagram. Me parece que no se toman tan en serio en Instagram. Podemos hacer unas cosas más. Acá, Facebook no me gusta para nada. Ahí hay una página de Facebook, no trabajo, pero pues si lo quieren saber de mí, pues vean mis videos de YouTube, ¿no? Ahí es donde estoy. Ese es el trabajo, ¿no? Es por lo que me conocen. Esa es la versión más completa de mi trabajo, es a lo que más le echo ganas. Entonces ahí, filosofía de la historia en YouTube. También si buscan Marx, el Capital en YouTube, también ahí me encontrarán, verán mi carota. O a Walter Benjamin, también ahí ando. Entonces, por ahí me pueden encontrar. Pues muchísimas gracias, Amílcar, por compartirnos un poco de tu historia, un poco de esta reflexión, de llevarnos a lugares incómodos, pero esos lugares incómodos que se disfrutan, que se saborean. Pues gracias por abrirnos un poco, ahora sí que el interior de tu canal, abrirnos el interior de Amílcar para conocerte un poquito mejor. No, pues muchas gracias a ti, Miguel. Un placer acá, un gusto. Está divertido, está muy bueno esto.